martes a la doctora Leticia Calderón Chelius, que nos hable sin censura de los temas más importantes. Voy en este enlace en vivo y en directo vía telefónica con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Doctora, le mando un abrazo, buenos días. Doctora. Tratar de hablar con ustedes. Gracias, doctora, ya la escuché por ahí. Gracias a nuestros compañeros allá en Chicago. Ese Toño anda con los dedos muy afilados el día de hoy, ¿eh? Bueno, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, ya está con nosotros. Y hay que hablar, doctora, de este primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que hacer un balance, si se puede, de su protagonismo, si me permite la expresión, en la esfera internacional y regional. Y lo menciono porque, por ejemplo, hoy toma el poder, asume el mando de Argentina el señor Fernández, quien todo parece indicar llevará a nuestros hermanos argentinos en una dirección diferente a la que Macri ha dejado a este país. Y es precisamente el presidente Fernández quien visita hace unas semanas a Andrés Manuel López Obrador en su primera visita como presidente electo de Argentina. En otras palabras, creo que hay un respeto para el presidente Andrés Manuel López Obrador en la región. La escucho, doctora. Sí, Vicente, creo que es un panorama muy interesante porque se han movido, este año ha sido una cosa impresionante, la manera como se han movido, digamos, la política de cada uno de los países de la región latinoamericana, sobre todo, para acotarnos a esta región. Y en ese sentido es cierto, hoy toma ya la presidencia el nuevo gobierno en Argentina, y es muy interesante porque aunque tiene un proyecto diferente y justamente muy crítico al proyecto que estaba en el poder de parte de Macri, en este caso, tampoco es un triunfo aplastante en el sentido de que se van a dar muchas coaliciones y negociaciones, y vamos a ver un ejercicio interesante de quehacer político, porque, también no solamente la parte del partido que abanderaba Macri, sí, que se queda, entre otras cosas, con la capital de Argentina, sino además pues tiene una presencia importante con el 40% de los votos. Y acuérdate de una cosa importante, en Argentina el voto es obligatorio, entonces estamos hablando que ahí sí el 80% de la población participó, y eso dimensiona aún más el nivel de alguna manera, si tú quieres, polarización en términos del resultado electoral, pero con un claro ganador. Entonces, vamos a ver cambios importantes. Algo que fue fatal en términos de derechos humanos de parte del gobierno de Macri, de toda esa propuesta, es que desconocieron, digamos, la trayectoria, el peso de la historia que habían tenido de la lucha por los desaparecidos, contra la violencia política de parte de las madres de la Plaza de Mayo. Y esto fue muy simbólico, entre muchas cosas, porque obviamente el proyecto económico es lo que más pesó, pero creo que es importante porque hoy se alza nuevamente esa voz que Argentina ha abanderado enormemente en un momento en que para México ese es un tema de principal relevancia. Entonces, aires de cambio, vemos la región convulsionada. Chile, como lo he dicho yo cada vez que se puede, es una cosa que no puede uno creer lo que estamos viendo, Vicente, del nivel de violencia, pero realmente como no nos la podíamos imaginar de ningún gobierno represor a ese grado, ¿no? Sacando un tipo de gases que lastiman a la gente de manera realmente, digamos, no temporal, sino que dejan daños muy fuertes. También esta que fue una epidemia de lastimar, e incluso hay gente que perdió alguno de sus ojos. Entonces, estamos hablando de algo que no imaginábamos que podría ocurrir en un país medianamente, digamos, civilizado en la lectura que podríamos tener todos de acuerdo a la región de Latinoamérica. Entonces, todo esto va a jugar fuerte. Lo mismo, con esto termino este comentario de la parte de América Latina, pues que Evo se fue y dejó a algunos un poco tristes porque ya no se les cayó esa bandera, Vicente, pero Evo pues se va ahora a Argentina, Cuba sabemos, después Argentina, y probablemente lo vamos a estar viendo viajando a muchas otras partes. No se les olvide, y este es un mensaje interesante para quienes nos escuchan desde Estados Unidos, Vicente, la principal diáspora boliviana está en Argentina,
Y esto explica en parte también por qué Evo va a Argentina, donde pues tiene una comunidad que pues habrá los que sean detractores, pero también una comunidad que lo aprecia. Entonces, es un escenario en el cual pues México ha ido toreando como ha podido y realmente creo que la ha librado. No se les olvide, acuérdate, muy al inicio del sexenio, cuando el tema de Venezuela estaba en primera fila y México decidió apostar por ir en contra de la posición generalizada del continente, y la apuesta no resultó mal, resultó creo que en realidad positiva frente a ese escenario tan polarizado. Fíjese, doctora, que anoche en la octava, en Éntrale Sin Miedo, entrevistaba, conversaba, dialogaba con el doctor Alfredo Jalife y me mencionaba algo muy interesante, deme su opinión. Dice, México en julio del 2018 se adelantó a América Latina y por eso él cree que es una de las cosas por las que le tienen tanto respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de las urnas se evitó llegar a lo que está ocurriendo en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en América Latina. Colombia. Y en realidad hoy se tiene una estabilidad en México que, si bien es cierto, en el tema económico no se ha crecido como se esperaba o como se espera, el peso está estable, la inflación está bajo control, hay cada vez más inversión extranjera y nacional. En otras palabras, hay estabilidad y me dice, claro que eso es de notarse y claro que eso es de respetarse en nuestro continente. Mira, una de las cosas que cualquier gobierno exporta, Vicente, es su imagen, y en ese sentido la imagen tan deteriorada de la clase política mexicana, pues realmente no contribuía, más allá de los datos que hemos visto que también muy maquillados, pero digamos de un Producto Interno Bruto o de un lugar de México en la economía regional o internacional. O sea, por más que esa economía tenía ciertos números, tanto el desprestigio de la clase política como el tema de la desigualdad, que nuestros números siguen siendo patéticos, estamos en indicadores muy, muy malos, obviamente con la apuesta, la esperanza, si tú quieres, de que eso se va a mover, y eso es lo que mantiene también con tanta fuerza al gobierno actual. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, los gobiernos que se desprestigian, por más que puedan manejar una imagen, por más que crean que los otros les creen, pues realmente están siendo vistos de una manera muy patética, por decirlo menos, y sobre todo no confiables. Entonces, imagínate de qué manera se habrán reído de las visitas que en su momento tuvo, por ejemplo, Peña Nieto con toda su familia, dándose una vida de lujo, que la recibían pues, reyes o primeros ministros, lo que tú quieras. Bueno, pues realmente la imagen era de, digamos, el que venía a presumir lo que no tenía y que justamente todos sabían que había que cuidar el bolsillo porque era un corruptazo. Entonces, esa imagen, hoy sabemos muy bien que pues los gobiernos son pragmáticos y las clases políticas de otros países saben muy bien con quién están tratando. Y yo tengo la impresión de que eso está jugando de manera muy positiva a favor del gobierno actual. ¿En qué sentido? En que efectivamente no hemos crecido, la seguridad es un tema muy, muy delicado, y yo te diría que incluso el más delicado de todos, y ahí el punto es por qué tanto internamente hay un supuesto, ¿no?, de apoyo y una esperanza, decía yo, pero también una imagen positiva, y no tanto por el proyecto en sí, porque el proyecto es no ser corruptos, Vicente. O sea, ni siquiera es que tú digas, no, es un gobierno de izquierda. Bueno, pues, o sea, la izquierda tiene propuestas muy fuertes que este gobierno no ha tomado, incluso muy contestatarias y en un sentido duras, que el gobierno actual de México pues ha ido toreando y no las ha hecho suyas por sus coaliciones, por su pragmatismo, por lo que tú me digas. Pero lo que sí vemos es que hay un mensaje en el cual dice, bueno, ¿en qué vamos a ser distintos? En que no queremos robar y queremos que la desigualdad de este país se modifique por la vía de los hechos, no nada más en el discurso. Y creo que eso es lo que está jugando a favor del gobierno mexicano, incluso con los números que se presentan. Oiga, doctora, ya